Buenas, mi nombre es Nicole Serrano y voy a hablar sobre las funciones mentales. Las funciones mentales incluyen la comprensión de la esfera relacionada con la ubicación y concepción del ser humano. Para la comprensión de las funciones mentales se tiene que considerar la interacción de las diferentes estructuras corticales en la ejecución y planeación del movimiento. Dentro de estas se han catalogado procesos de conciencia, memoria, atención, razonamiento y procesos de percepción y de ejecución. Las funciones mentales son producto de la activación de diferentes circuitos neuronales, principalmente de la activación cortical. ¿Qué es la mente? La mente es el conjunto de capacidades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria, la imaginación, etc. Algunas de las cuales son características del humano y otras son compartidas con otras formas de vida. A lo largo de la historia, este concepto de mente ha sido concebido ontológicamente en diferentes categorías, como una sustancia distinta del cuerpo, una parte, un proceso o una propiedad. Como cualquier sistema de procesamiento, nuestra mente recurre a una serie de instrucciones que configuran una especie de programa mental que dirige todo el proceso, organizando la información percibida por los órganos sensoriales para crear una explicación del mundo que nos rodea. El programa mental está formado por dos tipos de instrucciones: las innatas. Están insertadas en determinadas estructuras cerebrales involucradas en el proceso de la información y son comunes en todas las personas. Las adquiridas emanan de la esfera social y dependen del contexto socioeconómico-cultural del momento y de la autoridad que lo establece. Evalúan, ordenan y clasifican la información recibida del entorno. El conjunto de esas instrucciones, si son consistentes, permiten que el resultado obtenido de procesar nuestro cerebro la información percibida del entorno sea coherente. El programa mental secuencia de los datos que percibe y que coinciden con las almacenadas en la memoria y va desarrollando lentamente reglas que la relacionan. Este mecanismo impide que se acepte cualquier resultado para explicar el acontecimiento, limitándolos a que sean coherentes y además evitar la tensión psicológica de las incongruencias cognitivas. ¿Por qué es necesario establecer lo que es normal y lo que es anormal? Y las teorías con bases a las cuales se establece lo que es normal en el campo de la salud mental. Para determinar la relativa normalidad de una conducta o comportamiento, la psicopatología se vale de una serie de criterios evaluativos. Hay dos series de criterios, los generales y los específicos. Independientemente de si sea general o específico, todos los criterios a usar deben reunir tres condiciones: que los signos sean fácilmente observables por la persona promedio, que las primeras personas que detectan la normalidad de una conducta son el entorno familiar del enfermo y el propio enfermo, que la continuidad de la conducta normal o anormal requiera que los criterios sean aplicables a todos los grados de funcionamiento perturbado. Los criterios deben ser no culturales, ya que las características esenciales de la conducta son iguales en todas las culturas. Los criterios generales. Lo que caracteriza a todos los criterios generales es que son criterios muy amplios y precisamente porque son muy amplios son menos útiles. Normalidad como salud. Evalúa como normal la ausencia de síntomas, por lo tanto existe una anormalidad con la presencia de síntomas. El problema básico y fundamental de ese criterio es que no hay síntomas fijos, absolutos de anormalidad, es decir, cualquier sentimiento, pensamiento y reacción que nosotros observamos en un paciente mental puede ser también observado en una persona normal, generalmente de forma más controlada, más moderada y socialmente más aceptable. Cualquier síntoma psicopatológico puede ser considerado normal si su forma de expresión es normal. Normalidad estadística. Una interpretación de la norma se basa en el modelo estadístico que sostiene arbitrariamente como normal las reacciones usuales o típicas de la gran mayoría de la población. Las reacciones inusuales o atípicas van a ser consideradas como anormales, independientemente de su cualidad. La mayor parte de los aspectos del ser humano se ajustan a una distribución normal, es decir, que para la mayor parte de la población la dispersión de una característica completa es relativamente limitada. Las personas comprendidas entre más o menos dos desviaciones estándar serían normales. El criterio ideal de normalidad. Este criterio parte de cómo deberían comportarse las personas. En este sentido, la norma sería el ideal. El criterio ideal en realidad es un criterio utópico. El criterio ideal, según los utópicos, sería
Maslow postula una jerarquía de necesidades humanas ordenadas de acuerdo a su importancia habitual. La pirámide de Maslow es la mecánica de satisfacción de estas necesidades y es satisfacerlas poco a poco, ordenadamente, empezando por la base. La persona normal para Maslow es aquella que de forma cotidiana se maneja en la satisfacción de las necesidades autorrealizantes, ya que esto implica que esta persona tiene satisfechas todas sus necesidades. Cole propone un criterio ideal basado en la madurez. Para Cole, la persona normal es aquella que alcanza la madurez en 3 dimensiones. Afectivo, emocional, exige un tono emocional constante que origina sentimientos de seguridad y confianza y que permite establecer relaciones emocionales positivas o recíprocas. Intelectual, implica la toma de conciencia y una capacidad de autoevaluación y comprensión realista. Socio-volitiva, implica la productividad, el trabajo y el logro de los objetivos sociales, manteniendo en este caso el respeto por los demás. Con respecto a Alport, sostiene que la persona normal debe de reunir los siguientes requisitos. Diversidad de intereses autónomos, por ejemplo, el síndrome del nido vacío, tener varios objetivos vitales, no focalizar en uno. Capacidad de autoobjetivación, implica o abarca la capacidad que tiene la persona de conocerse a sí mismo y su capacidad para participar activamente en la sociedad. Filosofía de la vida. La persona normal es consciente de sus motivaciones, de sus deseos, ambiciones, sentimientos y sus objetivos vitales, es decir, tendría un proyecto vital realista. Capacidad de experimentar afecto y establecer relaciones profundas. La persona normal es capaz de establecer relaciones profundas con otras personas y de tener una cierta sensibilidad en lo que refiere a las necesidades y sentimientos de los demás. La persona normal es incapaz de experimentar el afecto recíproco. La actitud vital tolerante. La persona anormal es una persona que de manera habitual está ansiosa o en un estado de tensión permanente, lo que le hace ser hipersensible tanto a los aspectos agradables como desagradables de la vida. Se denominan personas que tienen baja tolerancia a la frustración. El criterio social. La norma sería la opinión social predominante. El hecho de que una conducta sea clasificada como normal o anormal va a depender de la reacción de los miembros del grupo social de referencia. Todas las sociedades estimulan a sus miembros para que adquieran y acepten unas pautas de conducta, costumbres y sistema de valores. Ahora, con respecto a los criterios específicos. Son un intento de especificar lo que es una conducta normal y anormal. Hay 5 criterios específicos que se manejan de forma conjunta y no son independientes entre sí. Eficacia del funcionamiento psicológico. Datos experimentales y clínicos confirman que la severidad del déficit psicológico y la psicopatología correlacionan de forma positiva. Cuanto más grave o intenso es el deterioro psicológico, más grave es la psicopatología. Las funciones psicológicas que se evalúan son las inherentes al ser humano, es decir, la atención, percepción, razonamiento, aprendizaje, memoria, comunicación y la afectividad básicamente. Desde este punto de vista, personas con un trastorno mental no significa que carezcan de la capacidad de pensar, sino que está deteriorada esa capacidad. La eficacia del funcionamiento social. La base de este criterio está en la relativa incapacidad de la persona para, en primer lugar, estar eficazmente conformado con el modelo cultural y evitar comprometerse en acciones que difieren de forma drástica la norma cultural. Se usa el criterio para describir la forma básica de incapacidad de comprometerse a unas acciones. Los principales signos de un funcionamiento social defectuoso incluirían la falta de control sobre los impulsos agresivos, la excesiva desconfianza y el recelo con respecto a otros, la comunicación incoherente, la irresponsabilidad, las tendencias autodestructivas y, por último, el egocentrismo. El grado de autocontrol consciente. El deterioro del autocontrol consciente es el criterio aislado más decisivo en psicopatología. De los 5 criterios, es el más determinante para determinar la normalidad o anormalidad. Él sabe controlar los impulsos de rabia, ira, es un signo de autocontrol, de salud mental. Evaluación social. La presencia y severidad de un funcionamiento psicosocial defectuoso e incontrolado puede advertirse en primer lugar por la observación directa de la conducta del sujeto.
Segundo lugar, por los datos que nos proporcionan y por los informes y entrevistas y la historia del caso. Mediante el uso de test estandarizados, podemos expresar en términos cuantitativos el grado de desviación o deterioro de una función específica. La función evaluativa se va a centrar en tres interrogantes fundamentales que son: si los datos que disponemos indican una alteración o deterioro del funcionamiento psicosocial, si es la disfunción tan severa que desorganiza de forma significativa el ajuste socio o personal de la persona, si puede explicarse este trastorno de la conducta mediante una explicación natural. Ahora, la evaluación personal. En los desórdenes moderados, en los cuales los déficits psicológicos no son discernibles y el ajuste social es adecuado, en estos casos, el sufrimiento interno de la persona es el principal indicador de un problema psicológico. Las funciones mentales. La cognición o función cognitiva es la habilidad de aprender y recordar información, por lo que es un proceso mental que va a permitir poder realizar cualquier tarea y permite desenvolverse con el entorno. Las funciones ejecutivas son las acciones que mediante ejercicios cerebrales complejos se necesitan para poder planificar, dirigir, organizar, reglar, inspeccionar y valorar las conductas básicas para saber adaptarse al entorno y lograr el cumplimiento de las expectativas que se propongan. El ser humano utiliza las funciones ejecutivas como supervivencia para un control de su entorno y de sí mismo como un procesamiento fundamental diario, al igual que el resto de seres vivos, y lo único que va a diferenciar unas especies de otras es la capacidad de desarrollo de cada una de estas áreas cognitivas. De ahí la importancia de mantener activas estas funciones para conservar al máximo las habilidades y evitar el deterioro cerebral. A medida que se envejece, al igual que se van deteriorando las células, tejidos, órganos y aparatos, sistemas, el cerebro no queda exento de tales fines de envejecimiento, motivo por el cual el mantenimiento activo del cerebro es una medida sana de activar las neuronas para que envíen las sinapsis adecuadas y doten la funcionalidad correcta de estas áreas cerebrales. Ahora, con respecto a una definición en vista de la ciencia de la salud, el término de funciones mentales surge de los estudios de Vygotsky, teórico ruso que la psicología educativa, a partir de un enfoque histórico-cultural donde distingue dos tipos de funciones mentales: las inferiores, determinadas genéticamente y que resultan necesarias para la adquisición y desarrollo de las superiores, como resultado de la interacción con los otros dentro de un contexto sociocultural. Más tarde, desde la perspectiva de la neurociencia cognitiva, el neuropsicólogo y médico ruso Luria señaló que las funciones mentales superiores son aquellas que están generadas por las estructuras corticales propiamente. Las funciones mentales son el resultado de la actividad en células neurales que conforman el cerebro, el cual trabaja en tres bloques: de activación bajo el control del tallo cerebral y centroencéfalo, de recepción, almacenamiento y comprensión de información bajo el control de los lóbulos occipital, temporal y parietal, y de planeación, ejecución y evaluación de la acción bajo el control del lóbulo frontal. Clasificación. Aspecto. Las funciones cognitivas más importantes son la atención, la orientación, la memoria, las gnosis, las funciones ejecutivas, las praxias, el lenguaje, la cognición social y las habilidades visoespaciales. Actitud. La actitud cognitiva es un proceso exclusivamente intelectual que procede al aprendizaje. Es un proceso a través del cual el sujeto capta los aspectos de la realidad a través de los órganos sensoriales con el propósito de comprender la realidad. En este proceso un individuo es capaz de recepcionar, integrar, relacionar y modificar la información circundante. Es la acción mental mediante la cual el individuo asimila ideas, se forma imágenes, crea y se recrea hasta llegar a la construcción del conocimiento. Psicomotricidad. Denominamos praxias a las habilidades motoras adquiridas. En otras palabras, son los movimientos organizados que realizamos para llevar a cabo un plan o alcanzar un objetivo. Dentro de las praxias se diferencian entre praxias ideomotoras, capacidad de realizar un movimiento o gesto simple de manera intencionada. Praxias ideatorias, capacidad para manipular objetos mediante una secuencia de gestos, lo que implica el conocimiento de la función del objeto, el conocimiento de la acción y el conocimiento del orden serial de los actos que lleva a esta acción. Praxias faciales, capacidad de realizar de manera voluntaria movimientos o gestos con diversas partes de la cara como los labios, lengua, ojos, ceja, etc.
Praxias visoconstructivas, capacidad de planificar y realizar los movimientos necesarios para organizar una serie de elementos en el espacio para formar un dibujo o figura final. Conciencia. El doctor Ramón de la Fuente, en su libro Psicología Médica, define a la conciencia de la siguiente forma: como conciencia significa tener conocimiento, saber de, percibir, darse cuenta de. Estar consciente implica estar despierto, tener conocimiento de uno mismo y del medio. Esta capacidad tiene dos componentes, uno perceptual y otro motor. Mediante la percepción, el sujeto extrae información del mundo a través de los órganos de los sentidos, mientras que el componente motor le permite prepararse para iniciar y ejecutar una acción. Diferentes definiciones relacionadas con este término. Darse cuenta. Término utilizado por la psicología que hace alusión a darse cuenta, a tener conocimiento de un determinado contenido de la conciencia. Alertamiento es un concepto médico que alude al nivel de alerta de un individuo. Conciencia se utiliza desde el punto de vista filosófico-moral, con toda la implicación que para tal enfoque tiene el término. Orientación. ¿Qué es la orientación? Es la capacidad que nos permite ser conscientes de nosotros mismos y del contexto en el que nos encontramos en un momento determinado. Está la orientación personal, que es la capacidad de integrar información relativa a la historia e identidad personal. La orientación temporal, que es la capacidad de manejar información relativa al día, hora, mes, año, que es el momento de realizar conducta, festividades, estaciones, etc. La orientación espacial es la capacidad de manejar información relativa de dónde viene, dónde se encuentra en un momento específico. ¿Qué es la atención? La atención es el proceso por el cual se puede dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas entre las posibles. Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. En otras palabras, la atención es la capacidad de generar, dirigir y mantener un estado de activación adecuado para el procesamiento correcto de la información. Dentro de esta función se deben hablar de 5 procesos diferentes. La atención sostenida, que es la capacidad de mantener de manera fluida el foco de atención en una tarea o evento durante un periodo de tiempo prolongado. La atención selectiva es la capacidad para dirigir la atención y centrarse en algo sin permitir que otros estímulos, bien externos o internos, interrumpan la tarea. Atención alternante es la capacidad de cambiar nuestro foco de atención de una tarea o norma interna a otra de manera fluida. La velocidad del procesamiento, ritmo al que el cerebro realiza una tarea, evidentemente varía según la tarea dependiendo del resto de funciones cognitivas implicadas en la misma. Y heminegligencia, gran dificultad o incapacidad para dirigir la atención hacia uno de los lados, normalmente el izquierdo, tanto en relación al propio cuerpo como al espacio. La concentración. La concentración es una actividad cognitiva que, aunque pueda parecer raro, se realiza por medio del razonamiento. Consiste en centrar nuestra atención de forma voluntaria sobre un aspecto en concreto y poderla mantener. La memoria. La memoria es la capacidad de codificar, almacenar, recuperar de manera efectiva información aprendida o un suceso vivido. Dentro de la memoria se distingue la memoria episódica. Hace referencia a información sobre hechos y experiencias vividas, todos ubicados en el espacio y en el tiempo. Memoria semántica. Hace referencia a conocimientos de carácter general. Memoria procedimental. Hace referencia a acciones o secuencia de actos aprendidos, la mayoría de los cuales se hacen de manera automática sin necesidad de pensar en cada gesto o movimiento que se hace. El pensamiento. Como función mental, este hace referencia a la capacidad del cerebro de formar ideas y establecer relaciones entre estas. Hoy en día se señala que el razonamiento y la toma de decisiones son parte del pensamiento y no funciones separadas. En la corteza prefrontal se encuentra el asiento neurobiológico del pensamiento. Esta es la base de la formación de pensamientos abstractos, además de que la corteza prefrontal dorsal resulta esencial para la memoria de trabajo espacial. Lenguaje. El lenguaje es una función superior que desarrolla los procesos de simbolización relativos a la codificación y decodificación. La producción del lenguaje consiste en la materialización de signos que simbolizan objetos, ideas, etc., de acuerdo con una convención propia de una comunidad lingüística.
Dentro del lenguaje hay diversos procesos que pueden verse afectados. La expresión, capacidad de formular ideas con sentido y de manera gramaticalmente correcta. Comprensión, capacidad de entender el significado de las palabras o las ideas. Vocabulario, conocimiento del léxico. Denominación, capacidad de nombrar objetos, personas o hechos. Fluidez, capacidad para producir de manera rápida y eficaz contenidos lingüísticos. Discriminación, capacidad de reconocer, diferenciar e interpretar contenidos relacionados con el lenguaje. Repetición, capacidad para producir los mismos sonidos que se escuchan. Escritura, capacidad para transformar ideas en símbolos, caracteres e imágenes. Lectura, capacidad para interpretar símbolos, caracteres e imágenes y transformarlos en hilar. Ahora la efectividad. La efectividad es la emoción que indica el análisis de un suceso interno o externo como significativo, que se acompaña de activación corporal, expresión facial y evaluación subjetiva. Dentro de sus diferentes concepciones se ha descrito los siguientes 6 tipos básicos de respuestas emocionales, que podrían considerarse universales, pues están presentes en todas las culturas, que son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el desagrado y el asombro. Previamente, cuando se trata el tema de neuroanatomía, se habló del sistema límbico y las estructuras asociadas a la formación de las emociones, por lo que, si bien existen muchas otras estructuras implicadas en la formación de las emociones, no es el fin de abordar la explicación. El hipocampo y la amígdala, los cuerpos mamilares, el tálamo anterior, la corteza cingulada, el giro parahipocampial, la corteza entorrinal, el hipotálamo, el núcleo septal y la corteza del lóbulo frontal son regiones cerebrales asociadas con las tareas emocionales. La corteza prefrontal medial tiene un papel general en el procesamiento emocional. El miedo se encuentra específicamente comprometido con la amígdala. La tristeza se asocia con la actividad en el cíngulo subcalloso. La inducción emocional por estímulos visuales activa la corteza visual y la amígdala. La inducción por recuerdos, imágenes emocionales activa el cíngulo anterior y la ínsula. Las tareas emocionales con demanda cognitiva involucran el cíngulo anterior y la ínsula. La región caudal del hemisferio cerebral derecho desempeña un papel fundamental en la comprensión, el reconocimiento y la expresión de las emociones. La sensopercepción es el proceso de orden superior para reconocer e integrar patrones complejos de las sensaciones. La sensación se define como el proceso para detectar estímulos, del cual depende la percepción. Esta última constituye además un proceso cognitivo que implica el acto de dar significado a lo captado y permite la interacción entre la persona y el mundo que lo rodea. Desde el punto de vista neurobiológico, el proceso de la percepción genera en la mente la conciencia de los objetos, tanto externos como internos, de los cuales son captados por los sistemas sensoriales que generan un código neural legible para las neuronas del encéfalo, las cuales viajan corriente arriba, haciendo revelos en los núcleos cerebrales hasta llegar a la corteza cerebral. En esta existen diferentes regiones para interpretar lo que ha ingresado a través de los sentidos. Las zonas relacionadas con la visión se encuentran en la corteza visual primaria y las de audición con la corteza temporal. Sin embargo, la percepción es mucho más compleja e involucra las áreas de asociación, que confieren las capacidades relacionadas a la identificación de rostros y las conductas que los otros realizarán, entre otras más. El juicio. El juicio es la capacidad cognitiva de elaborar las ideas y llegar a una conclusión que permita la comprobación de la verdad, la aceptación y la adquisición de un conocimiento. Va de la mano con la función del pensamiento. La inteligencia. La inteligencia cognitiva es aquella que abarca diversas capacidades del ser humano, como la memoria, la atención, la manera de comunicar, en otras palabras, el lenguaje. Insight. Se considera como insight aquella capacidad o facultad a través de la cual se puede tomar conciencia de una situación, conectando la situación que se está viviendo o pensamientos a una solución o comprensión. Esta vivencia o fenómeno se corresponde con la idea de darse cuenta de algo, apareciendo una comprensión repentina vívida como una especie de revelación tras haber estado intentando comprender o solucionar la situación en cuestión. Ahora, no son consideradas como funciones mentales, pero se deben explorar en el examen mental el sueño. El sueño es una función biológica que permite al cerebro y al cuerpo descansar y realizar una serie de procesos fundamentales como realizar una regulación a nivel endocrino, regular temperatura corporal, realizar una reorganización neuronal o la creación y eliminación de recuerdos. Se trata de un estado dinámico en el que hay una alta actividad cerebral y que se divide en 2 fases.
diferentes que transcurren en unos 5 ciclos, que suceden con un patrón repetido a lo largo del descanso y que son diferentes en cuanto al nivel de actividad muscular y cerebral. La primera fase es no REM. Tiene una función reparadora a nivel muscular, se produce descanso físico y recuperación de energía. En esta fase los sueños son más tranquilos y tienen menos contenido de imágenes. Es una fase donde se producen ondas cerebrales lentas de frecuencia y amplitud. Se dan en los primeros 4 estadios del sueño y tiene una duración de 90 minutos. Además que se produce un sueño más profundo. Ahora la fase REM es donde se da una reparación a nivel cerebral. Es el momento en el que se produce la reorganización neuronal y también la creación y eliminación de recuerdos. En esta fase se producen sueños ciertamente estrafalarios, con cambios de escena y mucha carga emocional. Se caracteriza a nivel físico en que se produce una pérdida de tono muscular, lo que ayuda a que no se lesione mientras sueña y se genera una alta actividad a nivel cerebral. Estas dos fases se alternan a lo largo del descanso, aunque la fase REM se da al final de cada ciclo y suele coincidir al final de la noche, la razón por la cual recordamos más sueños. La alimentación. La alimentación es un proceso básico para la supervivencia y al tratarse de una conducta humana es el punto donde la psicología toma su relevancia, ya que precisamente es la ciencia que se encarga del estudio del comportamiento humano. La comprensión de los procesos psicológicos implicados en la conducta alimentaria, como la emoción, la motivación, creencias, personalidad y autoestima, se integra en los procesos psicológicos de los factores culturales, sociales y familiares que influyen en la conducta alimentaria, abordando temas tan actuales como el papel de las redes sociales, la insatisfacción corporal y la gordofobia, o conocer mecanismos biopsicológicos que subyacen a la conducta alimentaria y a los diferentes modelos de intervención. La sexualidad. La información sobre la sexualidad es un aspecto imprescindible en la maduración del ser humano. Estos son los principales aspectos en los que la sexualidad tiene un impacto en todo aquello que es investigado y abordado por la psicología como disciplina científica. La autoestima sexual es clave en el bienestar emocional. Los trastornos sexuales tienen causas psicológicas con mucha frecuencia. La sexualidad tiene influencia en las relaciones de pareja. Muchos patrones de conducta problemáticos tienen causa en la insatisfacción sexual. La educación sexual es imprescindible para combatir los estereotipos de género y el modo en el que las sociedades viven la sexualidad ayuda a entender dinámicas culturales. ¿Cómo evaluar el estado mental? Lo primero que se valora es el tiempo que el paciente es capaz de mantener la atención. Un paciente distraído no puede cooperar del todo y complica un examen. Cualquier indicio de declinación cognitiva requiere un examen del estado mental que involucra múltiples aspectos de la función cognitiva, como las vistas anteriormente. Una persona solo pierde la orientación autopsíquica en situaciones de obnubilación, de delirio o demencias graves. Cuando ocurre como síntoma aislado, sugiere una simulación. Hay que valorar su capacidad para comprender la enfermedad y el caudal del conocimiento en relación con su nivel educativo, al igual que el afecto y el estado de ánimo. El vocabulario en general se correlaciona con el nivel educativo. ¿Cómo se hace un examen del estado mental? Se le pide al paciente que cumpla una orden compleja en la que intervengan 3 partes del cuerpo y que obligue a distinguir entre la derecha y la izquierda. Que nombre objetos simples y partes de dichos objetos. Se le pide que nombre partes del cuerpo y que lea, escriba y repita frases simples. La percepción espacial puede valorarse pidiendo al paciente que imite una estructura sencilla o complicada con los dedos o que dibuje un reloj, un cubo, una casa, pentágonos entrelazados. Muchas veces el esfuerzo que le cuesta hacerlo aporta información como el resultado final. Esta prueba permite identificar aspectos como la falta de persistencia, la perseveración, la micrografía y la negligencia hemiespacial. Las praxias, que son la capacidad cognitiva para realizar movimientos motores complejos, pueden evaluarse si se le pide al paciente que utilice un cepillo de dientes, un peine o que encienda un cerillo, chasquee los dedos, etc. El examen del estado mental consiste en la valoración de la capacidad mental actual mediante la evaluación del aspecto general, el comportamiento, cualquier idea inusual o percepción insólita o extraña. Por ejemplo, ideas delirantes o alucinaciones. El estado de ánimo y todos los aspectos de la cognición, como la atención, orientación, etc. El estado del estado mental se realiza en cualquiera que presente una alteración del estado mental o un deterioro evolutivo de la cognición, ya sea agudo o crónico. Existen muchas herramientas de evaluación. Las que son más utilizadas y más útiles son la evaluación cognitiva de Montreal para el cribado general, ya que cubre una amplia gama de funciones cognitivas.
El mini examen del estado mental en la evaluación de los pacientes con enfermedad de Alzheimer, ya que se centra en las pruebas de memoria. Se recogen estos resultados y el examen se repite todos los años siempre que se sospeche un cambio en el estado mental. Debe informarse al paciente que el registro de su estado mental es una práctica sistemática y que no debe sentirse avergonzado cuando se realiza. El examen se lleva a cabo en una sala tranquila y el explorador debe estar seguro de que el paciente puede escuchar claramente las preguntas. Cuando su idioma madre no es el mismo que el del médico, deberían formularse en la lengua que hable con fluidez. El examen del estado mental evalúa las diversas variables del funcionamiento cognitivo. Lo primero que se debe comprobar el explorador es que si los pacientes le prestan atención. No sirve de nada seguir examinando a un paciente distraído. Tomando en cuenta que lo normal es tomado como lo contrario a la enfermedad, es decir, es la ausencia de signos y síntomas. Gracias.